Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto el saludarlos. Mi nombre es Eric y bienvenidos a este programa en el cual tiene como objetivo transmitir todo aquel conocimiento relacionado a la psicología y el pensamiento como individuo y ante ello también la parte en la cual cómo nos desarrollamos en nuestro ambiente. El tema en el cual me gustaría concretar y ser totalmente objetivo ante ello es hablar de las emociones básicas, pero principalmente retomando la emoción como tal, el miedo, ya que ante ello el miedo es un factor y una emoción importante en nuestro funcionamiento como individuo, ya que ante ello en muchas ocasiones se ha catalogado al miedo, incluso etiquetado y referido que esta emoción tiene que ser totalmente extinta de nuestras emociones básicas, en el cual tiene el nombre de Matea. Ante este miedo hacen mencionar que muchas personas, el miedo es un factor que tiene que ser totalmente desplazado y no sentido, en lo cual también tiene repercusiones importantes en nuestra toma de decisiones e importante en nuestra autoestima y otros contextos en nuestro abanico de nuestra personalidad. Ante ello también el referir que la emoción es importante y como lo he mencionado y he repetido en algunos videos, las emociones tienen un contenido en el cual funcionan un para qué y están ahí desde la manera totalmente adaptativa del individuo como tal. Precisamente el miedo nos permite esta situación en la cual nos haga llegar a tener un impacto ante las situaciones en las cuales estemos concretando. Principalmente nos detiene, nos hace que regresemos hacia aquella situación en la cual estemos viviendo, conectemos con esa emoción que es principalmente importante y cuando conectemos con esa emoción, la manera en la cual sentir en la parte corporal, si viene en aquella emoción, ya sea hay un cierto temblor en nuestro cuerpo, ya viene también esta parte de sudoración, la parte de tartamudeo, las situaciones en las cuales tengan que ver que entro en pánico, en una crisis, entre otras características como tal, es importante el revisarnos a nosotros mismos qué de esa emoción y ante ello aquí lo importante es interiorizar con aquella situación que está presentando el individuo o estamos presentando y qué nos está causando aquello para entrar en una reflexión, concientizar ante aquello que está sucediendo y tomar aquella decisión que sea importante, ya que si esta emoción viene desde un aspecto totalmente equívoco, irracional, el tener todos aquellos pensamientos que llegan en nuestra mente como tal, esto que estoy haciendo no me va a salir, tengo que huir ante ello porque esto me va a causar un daño, principalmente sí, pero también hay que ver que si aquello ya lo tomamos como una parte que todo lo que haga me va a causar un daño y puede ser un riesgo para mi persona el entrar en aquella situación, puede categorizar ciertas situaciones de malestar físico, entrar en un estado de estrés ante aquella situación interiorizada con nosotros mismos o desde la parte exteriorizada hacia todo este núcleo en el cual está ocurriendo esta situación como tal, hay que retomar ciertas características ante ello y si me funciona o no me funciona o qué abanico de oportunidades tengo al llevar a cabo ciertas situaciones. Por ejemplo, si entramos desde esta parte de que voy a hacer algún objetivo ya planteado a corto, mediano o largo plazo, y ante ello, lo que me han mencionado, todo este núcleo contextualizado en el cual yo me desarrollo y verbaliza contenido en el cual me causa este miedo, este temor, esta angustia, en la cual entre en un estado de soledad y no quiera hacerlo totalmente, es importante retomar aquello y tener un trabajo consigo mismo. Lo voy a hacer, sí, me voy a arriesgar, lo voy a hacer desde un aspecto totalmente iniciativo, pero desde esta parte real, esta contextura en la cual voy a observar todo el panorama en el cual me rodea y ante ello llevarlo a cabo principalmente cuando lo tomo desde un concepto en el cual es idealista, desde un pensamiento mágico, desde una situación en la cual yo ya estoy en mi proceso retomando situaciones a futuro o situaciones en las cuales esté llevando al pasado ante experiencias de personas que me hayan contado un hecho traumatizante, yo ya estoy retomando todo aquel contenido y ya me estoy idealizando totalmente un proceso equívoco que me puede llevar
a detenerme y en verdad no hacerlo y entrar ya sea en una situación que detone ciertas características en todo aquel contenido psíquico o un daño o un malestar que me niegue a hacer ciertas características. Ante ello es importante. El miedo es también un fundamento en el cual concluye ciertos aspectos que tiene que ver hacia un aspecto que te lleve a la pulsividad ante ciertos actos, hacia la toma de factores que me lleven retomando toda esta valoración y observación del núcleo en el cual me estoy rodeando. Por ello, es importante el trabajo y un proceso hacia nosotros mismos y el proceso también de cómo llevamos todas aquellas emociones en las cuales concretamos, ya que si entramos en un estado que muchas personas mencionan que las psicopatías tiene todo un diagnóstico y toda una etiología en las cuales se tiene que investigar desde un aspecto neuropsicológico o entre otras causas multifactoriales, también hay que llevar a cabo esta precisa manera de poder trabajar y no poder, sino trabajar firmemente con aquello que yo estoy sintiendo ante las emociones, ya que las emociones tienen toda una contextura totalmente también de la gesticulación de mi rostro, la parte de los movimientos no verbales y la parte también en las cuales me caracterizan ante ciertas acciones en las cuales voy a determinar. Por ello es importante y por ende también esta emoción es importante no descartarla, tampoco tener esta parte de que es malo o buena. Siempre he escuchado en algunos casos que hacen referencia a las personas en las cuales yo he intervenido que me hacen mencionar es que las emociones son buenas o son malas. Si yo en el punto de vista y como lo he contextualizado con todos ustedes, no hay emoción buena ni mala, sino simplemente llevar un equilibrio, mantener toda aquella disponibilidad ante la emoción y sentir la emoción, conectarte con la emoción, permitir sentir aquella emoción, lo cual es parte de nosotros, es meramente humano sentir aquello que en ciertas situaciones te hacen mencionar no sientas y también aquello en lo cual conlleva las situaciones de eh, como reprime tus emociones, permítete expresar tus emociones, ya que eres libre de expresar todo aquello que tú estás sintiendo. Aquella situación que se esté presenciando, siéntela, permítete expresarla, ya sea busca un espacio en el cual tú consideres que sea apropiado para expresar las emociones o con un espacio en el cual haya personas en las cuales te permitan expresar y te permitas expresar aquellas emociones sin ningún juicio, sin ningún prejuicio, sin ninguna etiqueta o características en las cuales hagan generalizar, ya que también el sobregeneralizar ciertas situaciones hacen mencionar que todo individuo tiene que sentir lo mismo y ante ello. Y esta parte totalmente de la empatía es un factor importante. Y la empatía es profundizar más allá en la parte de lo que está sintiendo el individuo desde la manera en cómo reacciona, desde la parte de su conducta y en la parte en la que lleva ciertas situaciones de aquella emoción. Respeto mucho lo que hacen mencionar de la empatía, ya que respecto a ello mencionan que la empatía es ponerse en los zapatos del otro y sentir aquello que la otra persona y conectar con aquello. Desde mi punto de vista pienso que si te pones en los zapatos del otro no vas a sentir lo mismo. Las situaciones las vas a arreglar de diferente manera como la otra persona tiene pensado arreglar aquella situación en la que tiene que afrontar, entre otras características principalmente. Y ante ello, todo este ejercicio continuo de la empatía tiene que ver con las situaciones que está viviendo la persona y desde aquel punto en el cual lo observamos y en aquella situación en la cual percibimos la manera que si enjuiciamos la persona o si llevamos ciertos actos hacia la manera en la cual se están expresando. Hay individuos en los cuales se expresan una continua en la parte continua y totalmente auténtica de sí mismo la emoción. Ante ello he escuchado, es que esta persona se expresa y es muy exagerada y todo lo vemos desde una manera totalmente exacerbada o totalmente una situación en la que no tiene que ser totalmente así. ¿Y por qué no? ¿Para qué no? Principalmente todos somos libres de expresar aquello en lo cual estamos pensando y sintiendo, pero estas dos funciones tienen una característica fundamental. Yo quisiera entrar en ello, la manera en la cual cómo sentimos y la manera en la cual yo pienso ante ciertas situaciones, ya que, por ejemplo,
he escuchado es que yo siento que no eres una persona como tal, pero principalmente si nos enfocamos y cambiamos desde el sentir al pensar, tiene toda esta parte funcional de los procesos cognitivos y los procesos en los cuales conlleva a ciertas situaciones de lo que nosotros estamos observando y percibiendo. Ante ello es importante que las emociones se lleve desde el punto de vista la autorregulación con uno mismo, la autovaloración hacia nosotros mismos y el permitir conectar desde esta inteligencia emocional con la otra persona, ya que las emociones tienen una carga, sí, pero cuando no son bien trabajadas, cuando aquello en lo cual justificamos aquella emoción y no retomamos aquella responsabilidad, ahí ya no nos estamos haciendo responsables de ello y estamos retomando ciertas situaciones en las cuales tienen que ver con mecanismos de defensa o situaciones justificadas como tal. Entonces, principalmente ante ello y lo mencionado, las emociones son importantes. Sin ellas, yo pienso que no tendríamos un aprendizaje porque el aprendizaje también conlleva y tiene una correlación específica totalmente con las emociones. Las emociones son factores en los cuales nos llevan a la experiencia y nos llevan a esta parte retroalimentativa y de aprendizaje y ante ello la manera en la cual lo expresamos. Las emociones todo humano las tiene, cada uno las vive de diferente manera y ante ello hay que respetar y también intervenir si en algún momento llegamos a ver toda una situación en la cual tiene que ver ante una situación emocional y ante ello las emociones también llegan a repercutir desde un contexto físico y desde un contexto neurológico y totalmente ante los aspectos psicológicos como tal. Si no abordamos las emociones, se llega a tomar cierta psicopatología relacionada a trastornos de la personalidad o ciertos factores de trastornos del estado de ánimo o ciertas situaciones en las cuales tienen que ver con una psicopatía que tendríamos o tenemos que trabajar principalmente. La importancia de un proceso psicoterapéutico y también la importancia de un trabajo multidisciplinario nos va a abarcar toda esta contextualización base a lo que somos nosotros. Entonces, principalmente, ante ello, las emociones son importantes, son parte de nosotros, es un proceso biológico principalmente y también ante este proceso biológico todas las situaciones en las cuales conllevan las emociones. Ante ello es mi punto de vista, mi propia factores determinantes a lo que es la emoción como miedo y si tienes algo que realizar o quieres realizar algo, hazlo desde la parte de la emoción del miedo, desde lo real, desde el objetivo y principalmente ante lo subjetivo, ante las situaciones ya presenciadas, ya que esa emoción te va a permitir tener un amplio conocimiento si lo hacemos desde un contexto real y observamos y analizamos todo el núcleo en el cual nosotros estamos desarrollando. El miedo está ahí, el miedo tiene un propósito en nuestro abanico de nuestras emociones básicas y ante ello nuestras emociones secundarias y las que siguen ante ello. Entonces, principalmente las emociones tienen esa parte de complemento hacia nosotros mismos. Ante ello no reprimas las emociones como tal, ya sea si es una parte de enojo, se hace referencia a que lo verbalices desde un amplio conocimiento y responsabilidad y también que te permitas expresar todo aquello que tú quieres expresar hacia ti mismo y hacia otras personas. Así que principalmente busca tus espacios en los cuales o con las personas con las que tú consideres que tienen todo un contenido saludable ante tu bienestar psicológico y como humano. Así que para mí es un gusto el compartir este tema y también ante ello agradecer a las personas que siguen mi contenido, que comparten este contenido en el cual para mí es muy importante ya que brindo información respectivamente a la psicología y también al desarrollo humano principalmente y ante estos videos el concientizar o tener un poquito de claridad o también tener ciertos aspectos de nosotros mismos ya que es importante y la pregunta, ¿cuántas veces te has escuchado a ti mismo o de qué manera te has escuchado y ante ello, este escucharte a ti mismo, ¿a qué te ha llevado? Ante ello, de mí es todo lo que me gustaría compartir contigo. Agradezco mucho nuevamente las personas que están al tanto de los videos y el contenido principal que estoy subiendo a mis redes sociales. Y principalmente muchas gracias, mi nombre es Eric, soy psicólogo y ante ello un gusto el que estés aquí conmigo compartiendo conocimientos y compartiendo el contenido en el cual para todos tiene un aspecto de debate y también de cuestionamiento hacia nosotros mismos. Sin más que mencionar, hasta luego.